tal amigos de Equal Music? Un saludo a todos los que nos siguen en nuestras múltiples plataformas en donde podemos ser vistos y escuchados. El día de hoy estoy con la supervisora musical de Latinoamérica, que es Patti Carrera, aunque ella no lo quiera aceptar, pero envidiándola un poco, con una gran envidia. Te saludamos hasta Islas Canarias, en donde acabas de vivir mapas. Patti, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Este es un paraíso, entonces no se me ocurre un lugar mejor en donde estar ahorita en invierno, la verdad. Y Mapas estuvo genial, me encantó porque vinieron muchísimos amigos de varios países, de México vino mucha gente y siempre volvernos a ver en vivo es muy lindo y vernos con el motivo de Mapas, pues todavía más. Vimos artistas increíbles de todos lados del Atlántico Sur y estuvo muy, muy interesante, bien padre. Y pues muchas gracias por invitarme, Ulises. No, al contrario, digo, la música siempre será un gran pretexto, ¿no? Y digo, no, nótese los climas en los que estamos desde los outfits que traemos, ¿no? O sea, yo aquí como todo enchamarrado, tú allá como más fresca, pero bueno, te envidiamos a la buena en este momento, Pati. Sí, bueno, pues deben de venir en algún momento porque esto sí, vale totalmente la pena vivir. No digo, esperemos estar el próximo año por allá por mapas, porque siempre los mercados nos ayudan muchísimo a descubrir nuevas bandas. O sea, no todo es Spotify, porque también el hecho de estar con una banda en vivo, creo que eso es insuperable, insustituible. Entonces, seguramente estaremos por allá. Patti, en lo que me concierne esta charla, o sea, hemos tenido ya muchas pláticas sobre supervisión musical y sobre todo estos temas de sincronización que incluso creo que se puso de moda en los últimos 2 años. Y además también ha habido como ciertos gurús falsos de la sincronización que pululan en la red y en la web. ¿Cómo ves tú el tema de la supervisión y su crecimiento, sobre todo en estos años pandémicos? Pues sí, sí se ha puesto de moda, sobre todo porque con la falta de shows en vivo y el ingreso que eso implica, no solamente en términos de pago de honorarios para artistas, sino en cuanto a regalías revolventes que se generan para los compositores de las obras, pues todo el mundo se empezó a preguntar, bueno, ¿cuáles son las otras fuentes de negocio, de fuentes de ingreso a las que puedo echar mano en este momento en el que no me puedo mover de mi casa? Y entonces, bueno, empieza a haber un crecimiento enorme del interés por la sincronización, pero a la vez se conjunta con una mayor inversión de plataformas digitales a la producción musical, sobre todo enfocada a mercado latino. Contenidos para mercado latino, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Cada vez hay más latinos viviendo en todo el mundo. Entonces, eso ha traído enormes oportunidades para todo tipo de catálogo, claramente que para artistas que están firmados con compañías major, por supuesto que ha sucedido, pero también ha abierto un enorme mercado para el mundo independiente, para los artistas independientes. Y eso ha obligado a entender una estructura de negocio que permite la comercialización a muchos niveles, en muchas escalas, ¿sabes? No solamente para sincronización, sino para otro tipo de movimientos. Entonces, a mí me gusta mucho dedicarme ahora a supervisión musical porque es una forma de comercialización de obras que requiere de unos cimientos muy sólidos en materia de protección, de registro y administrativamente para todo tipo de comercialización. Y yo vengo de 20 años, de 18 años y cacho, de dedicarme a derechos de autor y derechos conexos. Entonces, mis inicios fueron esos, empezando a entender cómo se protege, cómo se registra, qué regalías se generan, en dónde voy a cobrar esas regalías, quién me va a pagar, qué, y cómo sacarles provecho. Entonces ahora me estoy dedicando a esto que implica tú tener una estructura legal y administrativa sólida y a la vez entender bien qué significa, más allá de me pagan una licencia. Bueno, ¿qué pasa después de eso? Se generan ciertas regalías en el backend. ¿Quién me las va a pagar?
por ejecución pública, por reproducción mecánica, por derechos de autor, por derechos conexos. Entonces, es todo un mundo que implica mi columna vertebral, de donde yo vengo. También por eso fue muy natural que yo me empezara a dedicar a licenciamiento y supervisión musical. Como que me ayudó mucho ese background, ¿sabes? De educación en derecho. Pues todo el bagaje con el que cuentas, digo, sé que no te gusta autonombrarte como la supervisora, pero la realidad es que yo a ti te veo en todos lados y definitivamente si eres una referencia de. Volviendo a todo lo que nos comentas, también esto obliga al artista a conocer del tema, ¿no? O sea, también hay una corresponsabilidad de yo artista, yo creador, pues también tengo que conocer de todo esto, sobre todo porque creo que cuando ya se nos insertó la palabra pandemia, o sea, es algo que probablemente van a pasar 100 años o 50 y vuelve a pasar, o quizá el siguiente año, ¿no? Pero definitivamente el tema de la profesionalización a partir de las cuestiones legales es un obligado del artista también, ¿no? Sí, totalmente. Yo te agradezco mucho que me consideres así, pero realmente de todos los supervisores musicales que hay ahora en Latinoamérica, que cada vez somos afortunadamente más, yo no tengo tantos proyectos al año. Lo que pasa es que a mí me ves porque a mí me gusta difundir información y conocimiento alrededor de esto, porque vengo del mundo del derecho de autor y derechos conexos y sé la falta que hace en a muchos niveles, no nada más con artistas independientes y emergentes. Eh, Catálogos incluso, nuevos, disqueras, editoras, administradores, agentes de sincronización que quieren hacerlo y que necesitan mucha información al respecto, que va desde lo básico hasta dominar un poco el argot, ¿sabes? El lenguaje con el que nos comunicamos para poder entendernos entre todos. Entonces, a mí me invitan a hacer pláticas, talleres, entrevistas, y yo digo que sí, y trato de compartir la mayor cantidad de información que tenga, porque creo que todos debemos de aportar un poco al caldo de cultivo y profesionalizar nuestra industria. Va a venir muy bien para todos. No creo que haya, o sea, no creo en esta cuestión de son mis contactos, son mis productoras, ¿sabes? Nadie es de nadie. Y Estás hay hablando de suficiente mercado Latinoamérica. para todo mundo. ¿Eh? No, digo, es que desgraciadamente no solo en la industria de la música, o sea, creo que en cualquier área laboral existe este egoísmo, por lo cual es que sí considero que no solo eres una gran profesional, sino que también el hecho de que estés dispuesta a compartir la información en aras de que una escena crezca y una escena pueda ser sustentable, pues es algo que también nosotros como medio, como músicos, como promotores, etcétera, siempre agradecemos e incluso los que ahí estamos haciendo nuestros pininos en la supervisión, ¿no? No, pues gracias. Y no soy solo yo, en realidad, como que cuando me di cuenta también de esto y de que cada vez sabemos más personas que queremos hacer supervisión musical, empecé a conectar entre supervisores musicales y ahora somos una red de 25, 26 supervisores, increíble, en México, Centro, Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, y estamos compartiendo información, haciendo bases de datos, compartiendo contactos, teniendo discusiones sanas sobre el dominio público, sobre estandarización de tarifas. Bueno, no existe el término de estandarización de tarifas, más bien de un entendimiento sobre el establecimiento de protocolos para fijar tarifas, para entender cuánto es justo cobrar, por qué, para qué tipo de proyecto, tipos de licencias, de comercialización, de convenios, obras por encargo, firmas editoriales para compositores de score. Hay un chorro de temas que necesitan discusión, necesitan platicarse entre las mismas personas del gremio, y ahora esto se está dando entre supervisores musicales y me encanta saber que en la misma discusión hay supervisores que sí, o sea, son autoridades de hace años como Annette Fradera, ¿sabes? Leila Flores, Herminio Gutiérrez, Javier Nuño, la misma Lynn que participa también en paneles, en entrevistas, en todo, Lynn Feinstein. Y,
y me encanta saber que cada vez somos más compartiendo esto y comunicándonos y queriendo hacer cosas. Y yo trato de invitar, pues, a la mayor cantidad de supervisores y de amigos, agentes de sincronización a eventos para que entre todos hablemos sobre estos temas y compartamos información. Eso nos va a venir muy bien a todos, nos está viniendo muy bien a todos. Y dentro del mismo círculo, ¿sabes? De mercados, festivales, como conferencias, ya se están abriendo módulos especiales para sincronización y supervisión musical, y eso a mí me encanta. Ahora en Mapas estuvimos Samantha Parvin y yo haciendo un panel sobre escena digital y nuevas posibilidades, hablando de sincronización y de otros tipos de comercialización. Entonces, estamos viviendo épocas muy emocionantes. Digo, creo que a nosotros que nos tocó vivir la transformación de lo, o sea, como este giro a lo digital, que ya suena hasta viejo decir el giro a lo digital, pero somos una generación que nos tocó vivir este cambio y el adaptarse, ¿no? O sea, literalmente la industria de la música, como todas, es adaptarse o morir, porque es la única manera en la que vas a poder ser permanente. Pero eso también nos obliga a que tengas hambre de conocimiento y por eso es que agradecemos tanto esto. Patti, más allá de esta percepción romántica del supervisor, en donde pues yo te imagino en un jacuzzi con un whisky o con una copa de champán diciendo, póngame esa escena y creo que esta canción queda, utilízala. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es el mito y cuál es la realidad del trabajo del supervisor? Sí, sí, es muy glamoroso. Como que es sexy el, ay, supervisor musical. Oyes muchísima música. Sí, sí, sí escuchamos muchísima música y hay una parte que me encanta, que es la investigación musical, arqueología musical en muchos casos, y el proceso creativo. Pero dentro del proceso creativo hay muchas personas involucradas y en muchas ocasiones no somos la última palabra en la toma de decisión. Están el director, está el productor, está el showrunner, está el editor, el de diseño sonoro. Hay muchas personas que se involucran y se quieren involucrar en el proceso creativo, y más bien nos toca dar coherencia a toda esa información y todas esas propuestas musicales, y claramente dictar una línea junto con el director y con el que tiene la visión, el papá del bebé. Entonces nos toca dar congruencia creativa a todo eso, pero la mayor parte del trabajo tiene que ver con investigación de derechohabientes, quiénes son los representantes tanto del derecho de autor como de los derechos conexos, el llamado publishing erróneamente, porque en realidad es derecho de autor, y el derecho de la grabación, y administración de presupuestos y coordinación legal. Yo trabajo con un equipo legal de abogados. Yo no soy abogada, pero tengo abogados dentro de mi estructura, para hacer negociaciones, contratos, licencias, el control del presupuesto, la elaboración del cue sheet, la coordinación de la creación del score, la administración de los archivos, una buena administración de metadata, la entrega de las carpetas finales para comercialización. Y luego viene toda una parte interesantísima que tiene que ver con la creación de una estrategia mercadológica con promociones cruzadas que involucran a los artistas que están participando. O sea, hay un montón de cosas. A veces la punta del iceberg es escucho música para seleccionar para una escena. Luego viene todo lo demás. Entonces, la mayor parte del tiempo estamos mandando mails, revisando contratos, haciendo negociaciones, hablando con gente, probando contraimagen, hablando con el editor musical. O sea, son un montón de cosas que hay que coordinar, pero es muy emocionante. Te vas dando cuenta que es infinito, ¿sabes? Y nunca dejas de aprender. Yo aprendo cosas nuevas con cada proyecto con el que me topo. El coaching musical para actores, si alguien va a cantar en escena o va a hacer que toque el piano, bueno, pues que se vea natural, que se vea bien, ¿sabes? Si alguien va a hacer lip sync o alguien va a cantar tal cual, o si va a haber una fiesta en la que va a estar sonando la canción, que todo el mundo esté bailando al ritmo de la canción. O sea, son muchas cosas que están involucradas en el proceso de supervisión musical.
¿No? Y además creo que es esta parte, al hablar ya de la profesionalización de la música, que es lo que hace que genere dinero. O sea, yo me he topado con personas, digo, la ventaja es que últimamente se ha perdido un poquito este estereotipo de cuando decías me dedico a la industria musical y dicen, ¿y de qué comes? O sea, creo que el dar el brinco a que esto se vuelva una industria per se es la información, la investigación y sobre todo el saber que existen estos modelos de negocio. Como bien lo dices, o sea, yo te acabo de escuchar en este momento que me explicaste todo esto. La elaboración de un Q-Sheet es brutal, o sea, literalmente es cero fancy. Pero cuando lo terminas dices, ah, ok, perfecto, ya lo hice. A mí me Ujú. ha tocado de repente hacer, digo, cosas muy pequeñas y un Q-Sheet de repente cuando lo terminas es como hacer una tabla de Excel infinita en donde terminas y dices, yes, pero te toca el siguiente y te tienes que ir al otro, en mi caso, porque digo, ya se me olvidó cómo era esto. O sea, ¿sabes? Es un punto bien interesante, pero también es que la industria y los músicos y los artistas y todos los que formamos parte de entendamos que para que esto sea industria también hay que atacar estas partes no fancy, ¿no? También de la industria, que es la investigación. Exacto. Y aprender todo el tiempo. O sea, es un proceso educativo. Te tienes que autoeducar y buscar fuentes de conocimiento constantemente, en todos los niveles. O sea, por ahí dicen, no sé, no recuerdo quién decía algo como, si tú eres el más inteligente, estás en un lugar y eres la persona más inteligente o el que conoce más de la sala, estás en el lugar equivocado. Tú tienes que estar en donde están los conocedores, los que saben más que tú. Esos son los que te van a enseñar y los que te van a hacer llegar más lejos. Entonces, todo el tiempo hay que estar rodeándote de gente más chingona que tú, que, y que a la que le puedas hacer preguntas y que te alimenten y luego todo eso también destilarlo, ¿sabes? E irlo canalizando y contagiando alrededor también y se hace un círculo virtuoso. Y en todos los sentidos, a mí la gente que me conoce sabe que no soy muy fan de la música urbana, por ejemplo, del reggaetón, trap, esos ritmos y esos géneros me cuestan mucho más trabajo. Y yo he estado involucrada en proyectos que requieren mucha música urbana para los que me he tenido que educar. Y no es música, uno no pone, el supervisor musical no pone las rolas que le gustan, ¿sabes? No es una cosa como de, ay, qué buen gusto tiene. O sea, sí, claramente sí hay un aspecto en el que tienes que saber apreciar que está bien producido, que está mal producido, y un, un trabajo también consciente de qué es lo que te gusta y no con respecto al género que estás trabajando. Pero el proyecto es rey. Entonces, el proyecto dicta lo que va a requerir y tú estás al servicio del proyecto. Tu trabajo es honrar al proyecto y a la naturaleza del proyecto. Entonces, he tenido que educarme en reggaetón y en trap y la historia, ¿no? Desde la gasolina y luego qué pasó y luego quién vino y qué se ha producido bien y qué mal y quién ha sido criticado y quién no. O sea, toda esa información para después poder decidir, ah, ok, entonces en esta escena se va a poner este tipo de música y ahora hay que buscar. Entonces hay que educarse en términos musicales, pero también legales, administrativos, todo va cambiando también, ¿sabes? Administrativos en cuanto a convenios. Ahora cada vez se requieren más contratos que tengan una validez a nivel global, porque todas las distribuidoras digitales trabajan en todo el mundo. Entonces todo el mundo te va a pedir convenios y licencias en términos broad rights, que son todos los derechos, todo el mundo, todo el tiempo, todos los medios. ¿Y eso qué significa? ¿En dónde están firmados los contratos? ¿En Estados Unidos? ¿En México? ¿En dónde está la productora? Luego, ¿quién lo va a comercializar? ¿Sabes? Legalmente y administrativamente también hay que hacer un trabajo. Entonces, es todo el tiempo estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y eso lo hace infinitamente emocionante. Yo le llamo el glamour cerebral porque creo que ese tema de estar constantemente investigando y además me encantó el tema que tocaste que es hay que ser lo suficientemente humilde para saber que no lo sabemos todo, valga la redundancia, y eso es lo que nos ayuda a crecer.
Y sobre todo que últimamente hay también demasiado, o no demasiado, hay mucho contenido que nos habla sobre la historia de la música, sobre producción, sobre el valor de los catálogos, e incluso si ahora mismo vemos Disney y vemos el documental de los Beatles, o sea, hay como esa carnita de, ¿sabes por qué esas canciones pueden llegar a ser tan eternas, ¿no? En eso me lleva a otra pregunta para ti, es, ¿cómo percibes yo el tema de la música? He tenido algunas charlas con algunos productores en las últimas semanas y se considera que hay un vacío como de 20 años aproximadamente en el que no se han hecho canciones trascendentales o canciones inmortales. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Híjole, es muy fuerte porque yo no creo que no se hayan hecho canciones inmortales. Yo creo que lo que existe no es una crisis de música, lo que existe es una crisis de medios de difusión, de campañas de marketing, no sé. Ah, creo que hay una sobresaturación de contenido musical y eso ha hecho difícil que puedan surgir grandes públicos que aprecien determinado tipo de música, puede ser. A lo mejor lo que ha tenido mayor difusión es precisamente lo que no ha tenido tanto valor. Es que hay un bucle, No ¿no? sé. O sea, digo, es una charla en la que podemos durar días, eh, pero algo que se ha percibido también nosotros como promotores es que la música de verdad, y me refiero a música de verdad, no significa que sea de un género, sino es decir, que lo que estés haciendo sea real, que de lo que hables sea real. Que no sea Siempre, fórmula, que sea... exacto. Pongo el ejemplo de Billie Eilish, por ejemplo. Creo que la conexión que tiene esta chavita, obviamente bajo una producción impresionante, con un equipo de trabajo impresionante, es que a nivel lírico, ella habla realmente de lo que está sintiendo y pensando a la edad correspondiente y llega a conectar con un público brutal gracias a eso. Esto no nos lleva a que hagamos música como lo hace Billie Eilish, nos lleva a entender que para hacer música tienes que ser lo más honesto posible porque es la única manera de conectar, ¿no? Pero no me digas que en los últimos 20 años no ha habido músicos honestos. O sea, yo he visto en vivo a muchísimos músicos increíbles que te dejan con la boca abierta, pero que no tienen los canales de difusión masivos que existían antes. Es que ese es el tema también, Uli. O Es que hay sea, una atomización ahorita, severa de todo. claro, o sea, de entrada, bueno, es en varios niveles, porque ahora alguien se baja Pro Tools y dice que es productor. Ya de entrada ahí ya hay un asunto. Luego está toda una generación de chavitos que están produciendo en su celular. Y no quiero decir con esto que es música mal producida. Sencillamente otra forma de producción a la que no estamos acostumbrados hasta ahorita, o la industria no estaba acostumbrada. Luego esta cifra que todo el mundo menciona, que son más de 65,000 canciones al día las que se estrenan en plataformas digitales. O sea, ¿cómo escuchas más de 65 Es mil imposible. canciones? Posible. Y entonces eso es justamente lo que dices, se pulveriza el público. ¿Quiénes son los que sí alcanzan a penetrar más en grandes mercados? Son a los que se les invierte más dinero. Es que es proporcional. O aquellas chiripas que pegan de pronto en TikTok y se hacen virales y tal, pero que tampoco son canciones que van a pasar a la historia como grandes Exactamente. canciones, ¿sabes? Exactamente. Coreables. Entonces, yo creo que hay un conflicto no creativo, sino más bien de canales de difusión y de comunicación. Y yo creo que todavía estamos viviendo una adolescencia tecnológica. Yo creo que pensamos que ya estamos digitalizados, pero en realidad esto apenas está empezando. Agárrense, porque todavía estamos viviendo incluso procesos de entendimiento para estandarización de sistemas como por ejemplo el tratamiento de metadata, que es un desastre. Es un desastre. Todo el mundo tiene sus
programas para metadata y tal, pero los tratas de conjuntar uno con otro y ya se desmadró la información y ya perdiste campos y ya no sé. Y eso afecta en la cobranza de regalías, en la clasificación, en las búsquedas, o sea, a muchos niveles. Y lo mismo pasa con los sistemas de cobranza y de reparto de regalías, por ejemplo, en términos de gestión colectiva, de sociedades de gestión colectiva. Ahora estamos empezando a ver, apenas estamos empezando a ver cómo se va a utilizar blockchain para empezar a cambiar todo esto. Y ahora tenemos Unison aquí en España haciendo unos pininos sobre cómo utilizar esta tecnología para eso, Exacto. Un para saludo a Jordi. recaudación y reparto. Y ahora van a empezar con otro tipo, en cobranza de otro tipo de derechos, pero apenas estamos empezando a ver eso. Entonces todavía nos falta un camino muy largo que recorrer en cuanto a tecnología y a estandarización de sistemas a nivel global, porque el tema también es que en cada país existe una legislación a la que se supedita la tecnología. Y Y esa legislación, a su vez, está supeditada a intereses comerciales en muchos casos. Es un temazo. no, digo, podríamos hacer un congreso de esto y creo que no acabaríamos porque, como bien lo mencionas, creo que no conocemos todo, o sea, y el aceleramiento o la aceleración que tuvo la tecnología en estos 2 años fue que de repente nos aventaron todo y estamos prueba y error, o sea, literalmente eso es lo que estamos haciendo. Volviendo un poquito a tu trabajo, Pati, yo tengo una duda que es, es más barato hacer un rework de una canción o el fonograma que ya le pertenece a un publisher o a una gran major, por ejemplo, los Beatles, ¿no? Hemos visto 1000 películas donde salen reworks de los Beatles. ¿Es porque es más barato? Sí, en ocasiones es porque es más barato y en ocasiones es porque no te dan permiso de usar el máster original. Es más barato, el lado del derecho de autor lo vas a tener que pagar igual y en ocasiones cuando vas a hacer una reversión te van a cobrar un poquito más caro de lo que originalmente te cotizaron, pero luego pagas la grabación mucho más barato. Cuando quieres utilizar una canción para medios audiovisuales, necesitas pagar una licencia, pedir permiso y pagar ese permiso, tanto para derechos de autor, la composición, como para derechos de máster, la grabación. Poniendo el ejemplo que a mí más me gusta, que es Bésame Mucho. Bésame Mucho de Consuelito Velázquez es una sola canción y cada vez que se va a utilizar cualquier grabación de Bésame Mucho, Consuelito Velázquez, sus representantes, van a cobrar la licencia de su derecho de autor, de la composición. Pero hay 300 millones de grabaciones de Bésame Mucho. Vamos a suponer que la grabación que quieres es la de Luis Miguel. Entonces te cotizan el derecho de autor en $3,000 y el máster de Luis Miguel a lo mejor te lo cotizan en $5,000 y entonces te dicen $5,000, pero si le pagas $5,000 al derecho de autor, ahí ya te subió la licencia a $10,000. Entonces, ¿cómo bajas esa licencia? Bueno, pues entonces pagas nada más el derecho de autor. Si originalmente estaba cotizada en $3,000, pues a lo mejor te van a cobrar 4 porque vas a hacer una versión nueva. Entonces vas a pagar $4,000 más lo que te cueste la reversión. ¿Y quién se convierte Entonces en te el puede dueño de salir ese más barato. máster? ¿Cómo? ¿Quién se convierte en el dueño de ese máster? Es decir, tu productora ya pagaste los derechos de autor, obviamente al autor de la canción, y tú vas a generar un rework con un nuevo máster. El máster en ese momento le pertenece ya a la productora ejecutiva, se convierte en dueño de ese máster, ¿no? Del fonograma. Sí, por lo general el dueño del máster es el que paga la grabación, los gastos de grabación, el estudio, el productor, los músicos, el intérprete, la mezcla, la masterización, lo que se requiera para generar esa grabación. El que lo paga es el dueño. Ahora, pues depende del convenio al que llegues con el artista, porque, por ejemplo, si eres una productora que está haciendo un documental educativo sobre migración de niños sin manos, de bajos recursos de la Sierra Tarahumara, o sea, una cosa
que obviamente no tienes dinero, entonces a lo mejor tú llegas a un acuerdo con el artista, de modo que le dices, bueno, voy a pagar la grabación, pero después no tengo para pagarte una licencia, porque tendrías que pagar, ¿sabes? La grabación, pero además una licencia de uso. Entonces tú le puedes decir, bueno, voy a pagar la grabación, pero no tengo para pagarte licencia, entonces el máster te lo voy a dejar a ti. Mi pago por esta licencia va a ser que tú te quedes con la propiedad del máster. O no, o puede ser que la productora diga, yo pago el máster, yo me voy a quedar con esa grabación y te voy a pagar tu licencia de uso y tan se acabó y yo voy a ser dueño de esto. Depende, todo es O negociable. en una utopía se dona a la Sierra Tarahumara de los niños, bla, 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 ¿no? Digo, en una utopía maravillosa eso sería lo mejor. Pati, hemos hablado de todos estos temas que me imagino que muchos de los que nos escuchan y nos ven están conflictuados con tanta definición, con tanto argot, con todo lo que implica, pero los invitamos a investigar porque no solo hay entrevistas aquí, hay información en muchísimos lados, hay que saber dónde buscar, obviamente, pero esto también me lleva a una pregunta: ¿cuál es la oportunidad real de una banda independiente de poder ser sincronizable? Bueno, mira, me choca tener que pinchar globos, pero así es la vida. Resulta, por ejemplo, yo para escoger una sola canción para una escena de una película, escucho entre 100 y 120 canciones. Es una posibilidad entre 100 y 120. Para que a mí me lleguen 100 canciones para escuchar y yo busque y demás, a su vez existieron otras personas que ya escucharon más para poderme mandar a mis opciones. Entonces, estás hablando de que en conjunto, entre lo que escucho yo y lo que escuchan mis fuentes confiables a las que me acerco y que me proporcionan música, entre todos escuchamos 800 canciones, 700, para escoger una. En el caso de publicidad es todavía menor la posibilidad porque se escuchan entre 200 y 250 canciones para cada comercial. Entonces es muy difícil. Ahora, el tema es, siendo tan pocas las posibilidades, ¿cómo llegas cómo te acercas al principio de la fila, ¿sabes? ¿Cómo Exacto, te formas adelante? exactamente. Bueno, hay diferentes maneras que te pueden acercar más a eso. Lo primero es conocer todos los procesos administrativos y legales que se requieren para tener tu música lista para ser sincronizada de inmediato. La ¿Qué es lo que llamada necesitas? pre-clear. Claro, es casi un pre-clear. Pre-cleared significa prelicenciado, o sea que ya está preautorizado y eso es unos casos muy específicos, pero tú necesitas tener toda la información y toda la documentación que yo requiero para licenciar la canción de forma inmediata, tenerlo listo, porque si yo toco la puerta, lo mejor es que tú me abras diciendo, sí, aquí está todo, ahí va, ya, y que en un día o 2 días yo tenga la licencia. ¿Cómo obtienes toda esa información? Estudiando. Hay fuentes de información, como dices, sobre sincronización, sobre supervisión musical. Hay una página increíble que se llama Sync Summit. En Facebook hay un grupo, Sync Summit y syncsummit.com. Vamos a empezar un taller próximamente de 17 sesiones, muy completo sobre esto. Pueden encontrar la información en Sync Summit. Y hay muchísimas entrevistas. Yo voy colgando información también en mi Facebook, Instagram, LinkedIn, y ahí pueden encontrar. Y si no, googlear, ¿sabes? Synchronization, todo eso. La siguiente es, una vez que tienes clara toda esa información, es empezar a generar un canal de comunicación que es de una vía con supervisores musicales. No esperar que el supervisor musical te conteste. No va a Tú pasar. le vas a mandar información y ya. Es como mandar un mensaje en una botella. Muy probablemente no te van a contestar. Pero la idea es que en ese mail el supervisor lo abra y entienda que tú tienes ya la información clara, que sabes de lo que estás hablando, que dominas el tema de los derechos. En las palabras claves son fuente confiable.
Tú te quieres posicionar en la mente del supervisor como una fuente confiable de información y de música. Entonces, cuando yo encuentre en mi mail tu información, porque agregaste las palabras clave que describen tu música en cuanto a género, instrumentación, estados de ánimo, todo eso, y además abrí el mail y vi perfectamente que sabes qué es el derecho de autor y qué es el derecho conexo y cuáles son los números de registro, y, o sea, todo, yo voy a pensar de inmediato, esta persona sabe de lo que está hablando. Y si me acerco a pedir permiso para usar una canción, no voy a tener ningún problema. Exacto. Y la tercera forma es teniendo producciones de calidad internacional, de exportación. La música que quieras colocar tiene que estar extraordinariamente bien producida. Tiene que sonar a producción internacional y tener tus files disponibles con stems, ¿no? Con tracks. O sea, instrumental, vocal, de preferencia instrumental con instrumentos por separado, vocal con voz principal y coros, florituras por separado. Entonces, es tratamiento de archivos y de información, metadata, otra vez, metadata, 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 toda la vida. Es dominar información sobre protección y registro y propiedad, tanto de derecho de autor como derechos conexos de la grabación, y enviar información confiable y completa a supervisores musicales, sin la expectativa de que te contesten, nada más esperando posicionarte en la cabeza del supervisor como fuente confiable. Esos serían como mis tres recomendaciones. No, y con esas tres recomendaciones creo que ya te aventaste el 20% del taller que van a dar. Por favor, avísanos cuándo va a suceder esto, porque información es poder y además información ergo ingresos. Eso también entiéndanlo, por favor, los artistas, porque sí se puede vivir de la música. Evidentemente, no, es lindo romantizar la música y todo lo que lo conlleva, pero también tiene una parte que no es fancy, también tiene una parte que no es tan divertida. A nosotros nos parece divertida porque nos encanta investigar, pero sabemos que cuando eres creativo, esa parte siempre quieres que alguien más la haga, ¿no? O sea, pero también hay que tener esta información. Pati, Total. muchísimas, muchísimas gracias. O sea, acabas de dejar el mejor cierre de año que tenemos como Equal, lo cual te agradezco muchísimo y pues te seguiremos molestando durante el año, creo que ya hasta Canarias siempre. Me encantará, me encantará. Muchas gracias, ninguna molestia. Y sí, estén atentos, syncsummit.com, ahí se está publicando la información del taller. Ahorita hay un descuento muy grande para las inscripciones. Es un taller de 17 sesiones. Empezamos el 22 de enero, o sea, O dentro sea, de ya. un mes. Uh-huh. Y es una sesión cada sábado durante 17 sábados. Son sesiones de 2 horas, hora y media, 2 horas, y van a ser 8 sesiones informativas, 7, 8 sesiones teóricas, y el resto van a ser sesiones de escucha con diferentes supervisores musicales en todo el mundo, especializados en diferentes áreas. Entonces va a haber supervisores de entrada de todos los continentes y gente que hace cine, televisión, trailers, videojuegos, podcasts, contenido para deporte, o sea, porque además cada uno es un animal que se baña aparte, ¿sabes? Entonces, y vamos a hablar sobre todo esto que les he platicado, más interpretación y negociación de contratos, o sea, un bonche de cosas que les van a ayudar muchísimo para, como representantes de catálogo, artistas, compositores, editores, disqueras, pero también si quieres hacer supervisión musical y empezar a entender cómo funcionan las entrañas y todo esto, es un curso increíble, así que nos encantará verlos. No, y además creo que es bien importante también mencionar que es el momento para poder aprenderlo porque si me dices 25 supervisores de Latinoamérica, en México somos 127 millones de personas, en Estados Unidos somos 320, bla, 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 bla. O sea, sigue siendo un área de oportunidad muy interesante y recuerden que de la música sí se puede vivir. Por favor, métanse a Sing Summit, chequen el cupón de descuento que tienen en este momento, 17 semanas que seguramente les va a dejar muchísimo. Pati, mil gracias, un abrazo hasta Canarias y por ahí Gracias. también
nos veremos muy pronto. Órale, va, en mapas en verano, va a estar buenísimo. Totalmente, yo estoy, igual iré, espero que haga frío en verano también. No, ya sé que no, pero bueno, iremos con todo nuestro darketismo a Canarias. Muchísimas gracias, Bien, bien. Pati Carreras a Gracias. Canarias. Esto sí por Music, Saludos. Ulises Sanner. Pasen felices fiestas. Un abrazo. Ahora sí, perdí la conciencia.